Buenas tardes a todos, a todas. Feliz tarde de miércoles. Miércoles 1 de octubre, iniciando el mes de octubre, ya en la recta final del año. Estamos hablando de que es prácticamente la última vuelta del año 2025, el último cuarto del año 2025. Vamos entonces a entrar en detalle en relación a nuestro tema al día de hoy, y es que estamos prácticamente, como decimos, ya en los últimos meses del año. Ya se puede percibir en el aire, ¿verdad? Lo que es los aires navideños. Ya cuando estamos en octubre, noviembre, queremos saltar directamente a la Navidad, ¿verdad? Que para muchos de nosotros es la mejor época del año. Buenas tardes a todos, buenas tardes Javier, gracias por unirte, gracias por estar pendiente de nuestro contenido. El tema de hoy es un tema que conecta con nuestro perfil de Job Mentorship. Hicimos un pequeño ajuste y le dimos un poquito más de amplitud al nombre del perfil, ya que lo estábamos limitando a BPO nada más, pero hicimos ese ajuste y es por eso que ahora ven que el título dice Job Mentorship, es decir, una mentoría para trabajo, ¿ok? No necesariamente solo BPO. Entonces, en esta tarde, como lo dice la descripción, la bio del perfil, nosotros hablamos de búsqueda de trabajo, de ese primer trabajo para los jóvenes, que es estresante, que es agotante, que es desconcertante, que es bonito a la vez, que te llena de muchas cosas positivas a la vez, y eso es lo que nosotros nos enfocamos, ¿no? En este perfil. Hablamos de cómo conectar temas de salud mental, por ejemplo, con el tema de búsqueda de empleo por primera vez, cómo yo puedo ir ajustando mi ansiedad en el proceso, incluso si tengo alguna situación con recuperación de adicciones también. El día de hoy es acerca de cómo superar esa falta de empleo con más importante para muchos de nosotros, ¿verdad? Que tenemos esa creencia en un poder todo superior, o en un poder superior, mejor dicho. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos bregar con la búsqueda de empleo y a la misma vez estar en la sintonía de poder superar este proceso de búsqueda con un elemento, algo fundamental en nuestras vidas, como lo es la palabra de Dios, la Biblia tal cual. Entonces vamos a hacer una revisión de un video de un colega, de un joven que hace o crea contenido también en relación a este tipo de temas. El video se titula ¿Cómo superar el desempleo con la Biblia? Y sin más preámbulos, vamos a darle de una entonces a iniciar a escuchar el video por parte de este joven, que me pareció interesante y también productivo, ¿no? De ver cómo podemos conectarlo con lo que nosotros estamos haciendo día a día. Como les decía, es importante que tengamos esa mentalidad positiva de poder conectar la parte de los sentimientos, las emociones con el proceso tal cual. En muchas agencias, muchas personas se dedican a crear contenido, de compartir información de la parte técnica del proceso, pero pocos te hablan de la parte de emociones, ¿no? La parte de la psiquis, la parte psicológica del proceso. ¿Cómo te afecta psicológicamente un proceso de aplicación, sobre todo si es tu primer trabajo, que es de lo que hablamos en este perfil? Entonces, por eso es que queremos hacer esta revisión en esta tarde. Gracias Denise, Alemán, Juan, gracias Juan por conectarte. Gracias por estar pendientes de nuestros contenidos, de nuestros lives también que estamos haciendo a la medida de lo posible a diario, ¿verdad? Entonces vamos a darle de una, como les digo, el video es del canal del señor Fernamarro, cómo superar el desempleo o la falta de empleo con la Biblia. Ese es el video que vamos a estar revisando. Obviamente que vamos a estarlo desglosando, vamos a hacer un breakdown durante el proceso para que podamos compartir, ¿no? Entre todos. Vamos a darle entonces de una play al video y, como les digo, vamos a meternos en el paquete de poder tener esta práctica, este compartimiento de cómo me puedo apoyar yo en un libro tan especial como la Biblia en mi proceso de aplicación para ese trabajo que tanto necesito, que tanto se necesita en nuestra familia. Si estás en busca de un empleo y hasta ahora no lo encuentras, permíteme hacer una breve oración por ti. Prometo que no voy a demorar, y si puedes, envía esta oración a alguien que esté necesitando también de un trabajo.
porque el Señor aún tiene planes para tu vida y recuerda que puedes darle una oportunidad a Dios, porque Él es quien puede hacerlo todo diferente. Oremos. Querido Padre, de manera muy especial, oro por tu hijo o hija que se quedó en este momento, Padre amado. Conoces tú su necesidad, sus luchas, tú sabes sus anhelos. Te pido de manera muy especial que puedas darle sabiduría y valentía para enfrentar esta situación. Ayúdanos, Padre, a recordar que cuando una puerta se cierra, otra también se puede abrir. Ayúdanos, Dios, a poder confiar en tus planes, a no soltarnos de tu mano. Y Padre amado, en estos momentos queremos recibir esa paz que solamente viene de ti. Y ayúdanos a recordar que tu presencia nos basta, Señor. Y sabemos que tú estás obrando, aunque no tengamos todas las respuestas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces digamos amén, ¿verdad? Los que creemos y los que no creemos también. Porque es importante tener ese punto de referencia, ya sea que yo crea en un poder superior o que no crea en un poder superior, para poder tener ese aliento, ese aliciente, como lo hemos dicho en varias ocasiones, ese plus que me va a ayudar a mí a conquistar cada etapa de este proceso de aplicación como joven, que lo hace por primera vez, pero que tiene que enfrentar situaciones de salud mental, situaciones de recuperación de adicciones, situaciones de una fe en la cual se ha visto afectada porque has recibido tantos rechazos en este proceso de búsqueda de empleo, que a veces sientes que este proceso o que tal vez el trabajo mismo no sea para vos, y has dudado de vos mismo, has dudado de vos misma, has incluso pensado en estudiar otras cosas, has pensado en hacer otras cosas porque han sido tantos los rechazos que has tenido, joven, en tu proceso de aplicación. Lo has intentado desde enero de este año. Recuerda que hablamos a finales del año pasado que ibas a intentarlo desde enero, y entonces comenzaste en enero a enviar las aplicaciones a esas empresas. Las empresas solamente te contestaban diciéndote no, 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 rejections aquí, rejections allá, y entonces se ha ido acumulando tanto pesar, tanta frustración en vos, que te ha llevado a pensar que probablemente incluso el trabajo no sea para vos. Imagínate hasta dónde has llegado a pensar. Entonces, por eso iniciamos la semana con esta revisión de este video, como es cómo superar la falta de trabajo, la falta de empleo con la Biblia. Acá Fernando, o Fer Marro, que es el joven del cual estamos revisando su video en su canal de YouTube, ¿verdad? Cómo superar el desempleo con la Biblia. Inicia con una oración, inicia con esa meditación, que es una conversación entre ustedes y Dios, ese poder superior que es necesario en todo el proceso de aplicación. Es necesario no solamente en este proceso de aplicación, sino en todo proceso, en toda etapa de tu vida. Es importante que le des ese espacio a ese poder superior. Hemos hablado incluso de que las personas que no son creyentes pueden tomar como referencia la materia, el universo, las personas, qué sé yo, pero deben de contar con una persona X que sea esa referencia que ellos van a tener para que les dé ánimo de seguir adelante, que les dé ese aliento que necesitan para el proceso. Entonces es importante siempre comenzar, como lo hizo Fer Namarro, ¿verdad? Ese es el nombre artístico, ese es el nombre en YouTube de este joven, con una oración. Ahora vamos a escuchar qué pasajes bíblicos, en el transcurso del video vamos a estar haciendo esta revisión, qué pasajes bíblicos, qué citas bíblicas me pueden ayudar a mí a siempre estar en ese ejercicio constante de conectar mi creencia, mi fe, la palabra de Dios con la búsqueda de empleo y la superación de cualquier tipo de adicción, la superación de cualquier tipo de ansiedad que pueda tener en este proceso, depresión que pueda tener en el proceso. Entonces vamos a escuchar qué nos tiene que decir Ferramaro. Si oraste conmigo, recuerda escribir amén en los comentarios. Y ahora sí, déjame contarte por qué es que le puse ese título al video. Y es que sí, estoy desde mi cuarto en esta mañana y hace unos días me despidieron del empleo de mis sueños. Así como lo oyes, sí. Imagínate llegar a un lugar donde eres muy bien valorizado, tienes un muy buen salario, el ambiente laboral es fantástico, sientes que naciste para hacer aquello que te llamaron a hacer. I know many of you. Ok, entonces él habla acá, aprovechando el comercial, ¿no? Él habla acá de que ha sido despedido de un trabajo
que era el trabajo de ensueño de él. Un trabajo de ensueño, se pueden imaginar ustedes. Es decir, el día de hoy, el día de ayer, la semana pasada, a principios del año, te dijeron, joven, hasta aquí nomás. ¿Y qué pasa cuando te dicen hasta aquí nomás en el trabajo? Número uno, no estabas preparado, no estabas preparada para esa noticia. Y lo que te genera nervio, lo que te genera incluso ansiedad, te genera ira, te puede generar ira, claro que sí, porque te están sacando sin decirte el porqué de la empresa, ¿verdad? Todo ese cúmulo, ese mix, ¿verdad?, de sentimientos hacen que la persona sea afectada directamente y que tenga esa afectación que puede incluso hasta bloquear a la persona. Imagínate en un escenario en el cual todo está bien, aparentemente, te estás desempeñando de la mejor manera posible, nunca has tenido un llamado de atención, pero ni siquiera verbal, y de repente después de un año, después de 2 años, 3, 4, 5, 10 años, te dicen, hey, ¿sabes qué? No más. Hasta acá llegamos. No lo tomes personal, simplemente son decisiones corporativas. Y entonces, ¿qué sucede en ese preciso momento en el cual te están diciendo que no más en el trabajo? Que ya no vas a seguir trabajando en ese trabajo. Se te activan muchas cosas, se te activa la ansiedad, se te activa la incertidumbre, comenzás a pensar qué voy a hacer ahora, sobre todo si no tenés ahorros. Y ojo, ese es un tema que vamos a hablar en un live aparte. Cómo prepararte o cómo estar preparado en el caso de un despido inesperado, ¿ok? Ese va a ser un live que vamos a estar haciendo. Cómo yo me puedo ir preparando en mi trabajo, en lo que yo hago, ¿verdad? Como un colaborador de una empresa X, para poder amortiguar algo inesperado como lo es un despido, ¿ok? Vamos a estar hablando de eso en otro live, pero en el caso del día de hoy, que es cómo superar una falta de empleo o un desempleo con la Biblia, decía Fernamarro, ¿verdad? Que al inicio de este año, puede ser al inicio de la semana incluso, o el mes pasado, o a inicios de año, en el mes de enero, te dijeron no más, y era tu trabajo soñado, era el trabajo que más apreciabas, era el trabajo que eras más apasionada haciendo, e inesperadamente te dicen no más. Entonces ahí es donde viene, ¿verdad?, la incertidumbre completa, el miedo, la ansiedad, la depresión, la devaloración de la persona, como la persona pierde la autoestima y su amor propio también, por ese preciso hecho, porque se miraba, se proyectaba en ese lugar y dadas las circunstancias, pues no va a estar más en ese lugar. Entonces, esas son cosas que vamos a ir hablando en el transcurso del video. Y luego de un año, luego de éxitos, luego de grandes cosas, metas alcanzadas, esa rutina llega a su fin abruptamente. Y empezar un año con una puerta cerrada de esa manera, yo creo que evidentemente la estabilidad emocional puede jugarnos una mala pasada, ¿no? Esa estabilidad que te daba el empleo ya no está más. Y claro, entonces acá hablamos de incertidumbre, hablamos de ansiedad, hablamos de miedo e incluso hablamos de ira. Porque hay que decirlo, uno siente ira por la forma en cómo me están tratando después de haberlo dado todo en un centro de trabajo, sobre todo si es mi primer trabajo. Imagínate, te acaban de dar el trabajo a inicios de año y 9 meses después, 10 meses después te dicen, ¿sabes qué? No más, hasta acá llegamos, una decisión fue tomada y no puedes seguir en la empresa. Entonces tu primer trabajo, no duraste ni el año y ya te están diciendo que no. Te puedes imaginar cuán crítico es, cuán impactante es para un joven que está iniciando su carrera profesional que le digan no más y que no le den explicación alguna del por qué están tomando esa decisión. Muchas empresas, la mayoría de ellas diría yo, se reservan el derecho de decirte el por qué te están despidiendo. Por X o Y razón, puede que haya habido en el pasado un historial de malas conductas o mal comportamiento por parte de la persona y entonces las empresas tomaron la decisión de salvaguardar sus decisiones mediante un artículo, qué sé yo, y dijeron, vamos a implementar esto para evitar cualquier tipo de situación. Puede ser, ¿verdad? Cualquiera que sea el caso, te están despidiendo, joven, y eso no es nada agradable, ¿verdad? Eso es algo que te va a estresar, que te va a hacer sentir mal, que te va a sacar de un espacio en el cual estabas cómodo, estabas cómoda e inesperadamente te dijeron, ¿sabes qué? No más. Es mi primer trabajo, ¿cómo me pueden hacer eso?
no puede ser coach. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pasos debo tomar? ¿Cómo puedo reaccionar? ¿Qué debo decirles? ¿Cómo puedo actuar? ¿Qué tengo que hacer? Todas esas cosas son parte de nuestro perfil. Todas esas experiencias que podamos compartir en este perfil, en estos lives, en el contenido que subimos en el perfil, en la cuenta misma, son parte de ese acompañamiento que te estamos brindando, joven, para que no te sientas solo, no te sientas sola en este proceso. El proceso de encontrar un trabajo, de conseguir un trabajo, de trabajar, va desde el proceso de elaboración de contenido, es decir, todo el material que yo voy a necesitar en el proceso de aplicación, desde mi resume, desde mi cover letter, desde todo eso hasta un posible despido. ¿Por qué no decirlo? Porque no somos imprescindibles, no somos indispensables en un centro de trabajo, siempre vamos a ser reemplazables. Entonces, como decía, en otro live vamos a hablar de cómo prepararnos o cómo tener una visión de preparación en caso de un despido inesperado. ¿Cómo puedo accionar yo? Muchas personas son despedidas, por ejemplo, sin contar con ahorros. Se pueden imaginar ustedes si los despiden el día de hoy y ustedes no tienen un centavo en su cuenta de ahorros. Eso es crítico, ¿verdad? Entonces hay unos donde la mente vuela a 1000 kilómetros por hora y comienza a procesar tanta información. Y es donde tenemos situaciones de salud mental, tenemos situaciones de incluso de recaídas, que es lo que hablábamos en temas anteriores, de adicciones y todo lo demás, por el hecho de no contar con un respaldo económico que me ayude a sufragar, que me ayude a soportar cualquier compromiso financiero que pueda tener, ¿no? Como persona, como profesional, como padre, como esposo, ¿verdad? En ese sentido. Y sé lo que es pasar por esa etapa de incertidumbre, de preguntas, incluso hasta decidir no quejarme, ¿sabes? Decidir no cuestionarle a Dios y decirle, Señor, pero tú me habías llevado a ese lugar y era el lugar donde tú habías planeado y ahora ya no está más, ¿sabes? Sé lo que es pasar. Sí, claro. Entonces acá es importante que nosotros hagamos una reflexión profunda y no perdamos tiempo, porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que le he dado vueltas una y otra vez. Pero ¿por qué tomaron esa decisión? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habré hecho? ¿Qué habré dicho? ¿Por qué pasó esto? Nunca lo esperé. Entre otras cosas, ¿verdad? Uno se comienza a cuestionar del por qué pasó, por qué fue este despido inesperado, por qué es que recortaron personal y yo fui uno de los que estaban en la lista del recorte de personal, entre otras cosas. Entonces uno se comienza a cuestionar, uno comienza a desgastarse queriendo encontrar o descubrir el porqué de tantas cosas que nos pasan, y eso es precisamente lo que debemos evitar, joven. Si pasa esto en tu vida, o está pasando esto en tu vida, o ha pasado esto en tu vida, hay que levantarse y seguir adelante, sacudirse el polvo, como decimos comúnmente, y seguir adelante. El despido, un recorte por situaciones financieras en la empresa, no te define y no es el fin de tu carrera tampoco. Eso te va a ir dando más todavía elementos, componentes para que te vayas preparando mejor, que te vayas preparando no solamente desde el punto de vista académico, sino también preparándote financieramente, con ahorros, con inversiones, con un segundo ingreso, ¿verdad? Que te va a ayudar a poder a paliar un poco la situación de este desempleo, de esta fuente de ingreso que ya no vas a estar teniendo, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere Fernamarro con ese comentario que está haciendo en este momento. Y es incertidumbre, ¿verdad? Eso te genera un dolor incluso interno que es probable que te cause situaciones que te van a causar, por ejemplo, insomnios, te causa malestares estomacales, no te deja estar tranquilo, comienzas a pensar y a procesar muchas cosas creyendo que sos culpable de eso. No sos culpable de eso, joven. Son decisiones que toman las empresas por recorte de personal, malas decisiones, personas malintencionadas, personas que les gusta serruchar el piso, jefes disfrazados de líderes que hacen de las suyas en los lugares donde están, entre otras cosas. Entonces lo que hay que hacer es seguir adelante, ¿verdad? Y no estar pensando el por qué me despidieron, el por qué pasó esto, qué hice mal, qué hice yo. No, nada que ver. Hay que seguir adelante buscando otras opciones y alimentando esa resiliencia que tenemos en nosotros mismos para poder tener
oportunidades en el futuro. Yo voy a estar compartiendo con ustedes en el transcurso de la semana, si Dios así me lo permite, un video de una joven que fue despedida de un trabajo y que ese despido le llevó a ella a tener una mejor posición, tanto en lo personal como en lo profesional. Le ayudó a ella a despertar o a salir de ese letargo, esa área de confort que llamamos comúnmente, y la llevó a elevar sus recursos, su potencial en otras cosas. Entonces, a veces un despido es una oportunidad incluso para despertar nuestros sentidos y decir, hey, yo puedo. Y yo he estado dormido en un área de confort, ¿verdad? Pero ahora es hora de sacar todas esas habilidades que Dios me ha dado, que he adquirido a través del tiempo, para hacer lo mío, trabajar en mi proyecto, trabajar en esto, trabajar en aquello. Tiene que haber una motivación intrínseca en tu ser para que puedas seguir adelante. Pero no mires estas situaciones de despido como algo fatal o algo que termina con tu vida o que ya vas a dejar de ser profesional o que te va a definir. No, absolutamente no. Por esa etapa. Y mientras a veces nosotros planeamos con mucha ilusión, no todas las metas se cumplen como esperamos. Y cuando me enfrenté a esa noticia, que ya no iba a seguir en aquel empleo, sin lugar a dudas, Dios, la primera cosa que Él puso en mi corazón fue paz. ¿Cómo puedes tener paz si ya no tienes estabilidad, no? Y es interesante cómo es que Dios nos recuerda de que nosotros vivimos no porque nosotros queremos vivir o nos sostenemos porque lo hacemos por nuestras propias fuerzas, sino de que Él es soberano. Dios puso muchos versículos en mi corazón. Ok, perfecto. Él comenta de que al momento del despido, de su despido, él tenía fe en su corazón, confianza en su corazón, tenía algo positivo en su corazón, en vez de estar pensando en algo negativo tal cual. Comenzó a tener esa disposición de pensarlo y procesarlo todo de la mejor manera posible, de una manera positiva, algo que le fuese a sacar provecho, algo que lo hiciese sentir a él positivo, que lo hiciera sentir productivo, que lo llenara por dentro, ¿no? Entonces de eso habla en este momento, y también de cómo él hizo uso de sus recursos. En el caso del video tal cual, que es el recurso de la Biblia, ¿no? La palabra de Dios, que fue lo que él logró encontrar en versículos, en partes de la Biblia que le ayudaron en el proceso de despido, en el proceso de desempleo, para poder apalear todo eso, ¿no? Para poder sobreponerse a esas situaciones que son situaciones emocionales, son situaciones espirituales, financieras, entre otras, ¿no? Un despido inesperado causa una avalancha, un efecto dominó en muchas emociones, en muchas situaciones que la persona no espera, que la persona no desea. Pero como decíamos anteriormente, a veces, no en todos los casos, porque no podemos cerrar la regla, ¿verdad? Que en todos los casos pasa, pero en algunos casos pasa por bien de la persona, para que la persona abra sus sentidos y pueda volar, en vez de estar estancado o estancada en una situación de confort. Y estos me sostuvieron durante todo ese periodo de transición. Y si aún estás aquí, déjame compartirlo, déjame traer mi Biblia aquí rápidamente y aprovechar para pedirte que puedas escribir tu nombre en los comentarios. Espero que puedas hacerlo en este momento para poder orar por ti. Quiero leerte aquí dos versículos que están en Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13. Y justamente el versículo 13 es un versículo que tal vez lo hayas visto muchas veces, lo hayas leído e incluso lo hayas compartido. Pero el versículo 12 le da el verdadero sentido al versículo 13, y vamos a ver qué es lo que dijo Pablo aquí, ¿no? Y él dice, ¿no? Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok, perfecto. Filipenses 4, 12 y 13, para que lo tomemos en cuenta, para que anotemos esa cita bíblica. Filipenses 4, 12 al 13. ¿Okay? Es importante que nosotros nos demos el chance, jóvenes, de escudriñar el libro por excelencia, el libro que nos va a sacar de muchas dudas, el libro que nos va a dar ese aliciente, esa esperanza, esa luz que necesitamos en este proceso de desempleo, en este proceso de búsqueda de empleo, en este proceso en el cual estamos lidiando con nuestra salud mental, con nuestra recuperación de adicciones,
con nuestra fe que no está bien, no está donde tiene que estar, porque tantas situaciones que me han pasado, tantas situaciones que he vivido, que mi fe se ha visto afectada, ¿no? Entonces, todas esas cosas que comúnmente de las cuales no se hablan, porque cuando se habla de búsqueda de empleo simplemente te hablan de la parte técnica, de la parte académica tal cual, pero pocas personas te hablan de la parte emocional, la parte de la psiquis, la parte psicológica, la parte que tiene que ver con el espíritu, la parte que tiene que ver con la fe, la parte que tiene que ver con las finanzas incluso, ¿verdad? Porque no es lo mismo decir que yo vivo la vida bien teniendo un buen trabajo, estabilidad financiera, teniendo salud, a decir que vivo la vida bien cuando no tengo empleo y tengo ciertas situaciones de salud, ¿no? Es diferente, la vida se vive muy diferente. Nosotros conocemos a personas y familias que viven situaciones de salud difíciles, conocemos a personas que viven en situaciones económicas, financieras difíciles también. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos proyectarnos y cómo podemos ser resilientes? Vamos a ir entonces acá. Quiero tomar nota de eso y buscar aquí precisamente Filipenses 4, 12 al 13, ¿verdad? Habíamos dicho. Okay, entonces eso está en la Biblia por excelencia, no el libro por excelencia. Entonces acá tenemos Filipenses 4, 12 al 13. Como decía el amigo Fernamaro, sé vivir humildemente, dice acá, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer de necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hemos hablado en muchas ocasiones de Filipenses 4:13, que es un estandarte, es una frase contundente, es una frase que te da energía, que te da fuerza, te aumenta tu confianza, aumenta tu autoestima, entre otras cosas. Pero cuando leemos un versículo anterior, que es el versículo 12, se habla de vivir humildemente, dice acá, y saber o estar consciente que en la abundancia enfocarme en la necesidad, y en la necesidad también proyectarme a una abundancia futura. Entonces es interesante que nosotros podamos detenernos a hacer estas reflexiones para que tengamos esos componentes, esos recursos que nos van a servir en nuestro proceso de resiliencia, en nuestro proceso de aplicación, en nuestro proceso de salud mental, llevando a un punto en el cual estamos dudando incluso hasta de nosotros mismos, cuando tenemos muchos rechazos, muchos correos que nos dicen no, gracias por aplicar, pero no vamos a proceder con su aplicación porque hay otros candidatos que cumplen con los requisitos más cercanos que usted, entonces no vamos a proceder. Entonces eso es crítico, eso te afecta a tus emociones, te afecta a tu ánimo, te afecta a tu autoestima. Entonces es importante que podamos abrazar esos resultados, podamos encaminarnos en ese proceso en el cual seamos conscientes de que nos van a decir que no en muchas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones, pero que nosotros debemos de levantarnos y seguir adelante en esas aplicaciones que estamos haciendo. Esas aplicaciones, esas entrevistas, ir a las entrevistas, yo lo he dicho varias veces, hay que ir a las entrevistas, hay que responder esos correos de nos, esos rejections, esos rechazos que nos dan por correo, que dicen, hey, ¿sabes qué? No te vamos a aceptar o no te vamos a contratar porque hemos visto otros candidatos. Contestalos, tómate el tiempo de contestar esos correos, esos rejections emails, contestalos por favor, ¿ok? Para que tengas esa oportunidad que tantas personas se han perdido, de poder ser corteses en todo momento, profesionales en todo momento y humanos sobre todo en todo momento. Pablo nos enseña que podemos vivir en humildad y en abundancia, a estar saciados y a sentir hambre. Y a todo esto se nos promete fortaleza en Cristo. No vas a encontrarle en ti la fortaleza, sino en Él. Y estas palabras no solamente ofrecen consuelo, sino también una lección de vida, que el ser humano, los hijos de Dios, deben aprender a adaptarse a las cambiantes situaciones que va a vivir nuestra existencia, porque estamos en un mundo exento, no estamos exentos de dificultades.
¿sí? Y esta semana yo quería contarte también que he recibido muchos mensajes de personas pidiendo oración por un momento de desempleo. Claro. Damos una pausa acá porque muchos de nosotros nos encontramos sin un empleo base, ¿verdad? Y eso, cuando la persona es responsable, es comprometida, es una persona funcional, un proveedor o una proveedora constante, eso te va a generar situaciones, eso te va a dar, va a aumentar tu ansiedad, eso va a aumentar tu preocupación si no estás en este plan de ejercitar tu mente y de anteponer siempre tu fe ante las adversidades, ante las situaciones que se puedan presentar. Que recién graduado de la universidad, he aplicado desde el mes de enero y estamos ya en octubre y no me han llamado, no han contestado ni un correo, no han tenido la amabilidad de decirme o explicarme el por qué no me han recibido. En el caso de los jóvenes que están buscando trabajo, en el caso de los que ya lo tuvieron pero que lo perdieron en el transcurso de año porque hubo un recorte de presupuesto en la empresa, o porque por una mala intención de alguien de adentro, o por X o Y razón, ¿verdad?, quedaron en el desempleo y no han podido reconectar con el empleo nuevamente. Por todas esas personas nosotros debemos meditar, debemos orar y decir: gracias Señor, gracias Padre, Rey de la Gloria, por tener estas cosas que yo tengo en este momento. Descubre o ayúdame a descubrir esas lecciones, esas reflexiones que yo necesito tener en mi vida para seguir alimentando mi espíritu. Dame un espíritu de humildad en abundancia y en escasez. Ayúdame y dame la luz para encontrar la estabilidad. Son cosas que yo debo decir, y también poner en oración a las personas que están en búsqueda de empleo en este momento. Ese es un ejercicio de fe grande. Es decir, no solamente estar pidiendo por mí, por el hecho de no haber conseguido un trabajo en 9, 10 meses de lo que va del año. Porque me he esforzado y he enviado o he compartido muchas veces mi resumen, mi hoja de vida, pero de las empresas solo son decirme no vamos a continuar con el proceso, no vas a aplicar, o no cumplís con esto, no. Y esos nos me han resonado en mis sentidos todo este año. Todo este mes de enero, febrero, marzo, hasta lo que llevamos del mes de octubre, que estamos iniciando hoy, me ha resonado en mi ser que me estén diciendo que no, nada más. Entonces, cuando yo no tengo esta práctica o no llevo esto, un ejercicio constante, tanto la parte de la fe, la parte de salud mental, la parte de recuperación, si la persona está en un proceso de recuperación mientras busca empleo, debe mantener ese proceso de recuperación mientras busca y encuentra su empleo. No es que debe descontinuar su proceso de recuperación para buscar empleo. No, debe continuarlo paralelamente con la búsqueda de empleo. Entonces, la parte de la fe no es ajena a este proceso tampoco. La fe se conecta directamente con lo que hacemos porque es lo que nosotros tenemos como mayor referente. Es decir, la persona que vive sin fe tal vez tiene menos empuje o menos proyección que la persona que sí vive con fe. La persona que en la balanza pone el realismo sobre la fe, lo cual no me parece mal, pero tampoco me parece bien, porque si yo estoy con realismo todo el tiempo, ya lo he dicho varias veces, yo voy a estar diciendo, no, es que no me van a llamar, no me han llamado, ¿y qué diferencia va a haber hoy? No me van a llamar hoy tampoco. Sí, hay que ser realista. Entonces, siempre vamos a estar pensando en eso, en vez de estar diciendo, sí, ayer no me llamaron, pero hoy sí me van a llamar. Hoy sí me van a contestar, hoy sí me van a dejar a través de ese, o me van a permitir ir a través de ese first round, second round de entrevistas, ¿verdad? Para ver si yo puedo llegar a un final round y poder obtener ese trabajo que tanto necesito. Pero sin fe, entonces estamos navegando prácticamente sin un recurso muy importante, que es prácticamente lo que estamos hablando. ¿Cómo yo puedo utilizar un recurso tan grande como lo es la Biblia, la palabra de Dios, en este momento de búsqueda de empleo e incluso desempleo? Y hay un mensaje particular que de verdad me conmovió profundamente e incluso me motivó a poder compartir mi experiencia también desde mi punto de vista y de lo que yo estoy viviendo, de cómo lidiar, cómo enfrentar con el desempleo, ¿no? Y este hombre relata que tras ser despedido, él tenía mucho el futuro de su familia, se sentía perdido,
las promesas que le había hecho su familia, los compromisos que él había ya acordado. Él no sabía qué hacer. Podrían estar Lo lamento por ese anuncio. Ustedes saben cómo es YouTube. Recordé lo que está escrito en Jeremías 29:11, ¿no? Dios escribió allí a través de Jeremías y dijo, no, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Interesante que el propio Jeremías más adelante, él dice, no, clama a mí y yo te responderé, ¿no? Él escribió y Dios mismo diciendo, no, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Ok, detengámonos acá, jóvenes. Fernando, buenas tardes. Camilo, Ali, Yadeline, Fernanda, buenas tardes. Sobrina, CUC, buenas tardes. Yao, buenas tardes a todos los que se han conectado en esta tarde. Gracias por estar siguiendo el contenido. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo esta reflexión? ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo esa meditación que habla el amigo Fer Namarro en su canal de YouTube? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esa meditación acerca de este proceso en el cual nos vemos sin trabajo, sin empleo, recién graduados de la universidad, con una situación financiera en la casa crítica, porque mis padres o uno de mis padres ya no trabaja, entonces solamente tenemos una entrada, y yo he estado aplicando desde el mes de enero, desde el mes de febrero, y no he recibido un sí? He ido a un par de entrevistas laborales, pero la mayor parte del tiempo se me ha dicho que no. Todos los rejections que he obtenido han sido por correo electrónico y ni siquiera me han dejado algunos ir a la primera entrevista. He tenido un par de entrevistas nada más, pero no he pasado a una segunda entrevista. Qué frustrante es eso, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto a meditar cuántas personas pasan por esto a diario? ¿Cuántos jóvenes están frustrándose por no obtener el trabajo que tanto están deseando o que tanto están necesitando, porque se requiere, se urge ese ingreso adicional en la casa, porque la situación financiera no es la mejor en este momento? ¿Cuántos de nosotros nos hemos desesperado en el proceso? ¿Cuántos de nosotros hemos llorado en el proceso? ¿Cuántos de nosotros nos hemos bloqueado en el proceso? ¿Y cuántos nos hemos dedicado a alimentar la parte espiritual por medio de la reflexión, por medio de la oración, por medio de tantas cosas positivas que podemos encontrar en este libro maravilloso como es la Biblia? Como dice el título del video que estamos revisando, ¿cómo superar la falta de empleo o el desempleo con la Biblia? Estamos hablando del libro de Jeremías en este momento. Fernamarro está haciendo la referencia al libro de Jeremías. ¿Qué podemos encontrar ahí? ¿Cuáles son las promesas que Dios nos tiene? Pedid y se os dará. ¿Será que nosotros estamos pidiendo de una manera consciente? ¿Estamos pidiendo solamente para nosotros o también estamos pidiendo para los que no tienen también? Para los que no cuentan con un trabajo en este momento, para los que no cuentan con salud en este momento, para los que no cuentan con un hogar en este momento, para que los que no han comido en lo que va de la tarde del día de hoy, no han tenido esa oportunidad de degustar un alimento el día de hoy, no han tenido la oportunidad de dormir en días por estar pensando en que no han podido lograr ese primer trabajo o que han sido despedidos recientemente y no cuentan con estabilidad o una solidez financiera, que tengan solvencia financiera para poder sufragar todos los gastos que hay que hacerse cargo de, ¿no? Entonces son situaciones que nosotros debemos de reflexionar. Nosotros no somos los únicos que estamos pasando por eso. Hay muchos jóvenes que están pasando por desempleo, por falta de empleo, por despidos, por situaciones difíciles. Entonces hay que hacer esa conciencia. Hay que darse cuenta que no somos los primeros ni los últimos a los cuales les van a llover los correos de nos. Cuando digo nos, es un correo que te dice, ¿sabes qué? Después de revisar bien todo y te hicieron tal vez esperar una semana, 2 semanas, después de revisar todo, hemos decidido que no vamos a continuar con tu proceso de aplicación, con tu proceso de selección, con tu proceso de contratación. Y te hicieron estar 2 semanas esperando y aún estás pendiente. No te dan una respuesta concreta, qué es lo que te van a decir o cuál es el outcome de eso, ¿no? Entonces es frustrante, es desgastante cuando no se cuenta con componentes
como por ejemplo las reflexiones que podemos encontrar en el libro grande como es la Biblia. Hay cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Cosas ocultas que aún no conoces. En la soledad de aquella noche él me sigue escribiendo y me dijo que estaba tan desesperado que su deseo era no despertar más. Él no quería enfrentar el día de mañana y esto tocó mucho mi corazón y me recordó que la palabra de Dios es súper vital en momentos de desesperanza. Es por eso que el propio salmista dice, ¿no?, en Salmo 55:22, lanza sobre el Señor tu carga y Él te sostendrá. Nunca permitirá que el justo sea sacudido. El desempleo sacude los cimientos de nuestra estabilidad mental y emocional, porque no es solo una pérdida financiera, sino también es un golpe duro a la seguridad psicológica. Y es por eso que Pablo nos enseñó que en cualquier circunstancia podemos encontrar serenidad y dirección en la Biblia. Nos instruye sobre cómo ser resilientes, ¿no? Ok, instrucciones, serenidad, resiliencia. Todo eso lo podemos encontrar en la Biblia, jóvenes. Todo eso lo podemos encontrar en las lecturas de los evangelios, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Todos esos alicientes, todas esas herramientas, esos propósitos, esas promesas, se encuentran en ese gran libro. Es momento de que nosotros comencemos a hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. El recurso, ¿verdad?, por excelencia que podemos obtener en literatura es precisamente la Biblia, la palabra del Señor Todopoderoso, la palabra de ese poder superior, ¿verdad?, a todos nosotros, a todo ser humano. Y cuando no estamos haciendo uso de esos recursos, estamos llevándolo todo en nuestros hombros. Estamos llevando esos nos, esos rechazos por correo que te dicen no vas a pasar a la siguiente ronda, lamentablemente vamos a tomar a otros candidatos. O ¿sabes qué? Hasta hoy llegas trabajando esta empresa, sé que acabas de comenzar hace 2 meses, pero la empresa decidió hacer recorte por presupuesto, entonces que te vaya bien. Cuando nosotros contamos con recursos que son, o que alimentan, mejor dicho, nuestro espíritu, nuestra alma, ahí es donde nosotros podemos apalear un poco ese huracán, ese terremoto que puede ocasionar, ese terremoto mental que puede ocasionar un despido, un desempleo en nuestro ser. Cuando contamos con estos recursos de fe, como es la lectura constante de una Biblia, la meditación constante, un proceso de recuperación, ayudas comunitarias, charlas de grupos de apoyo, entre otras cosas, estamos alimentando nuestro espíritu, estamos alimentando nuestra resiliencia y estamos conscientes de que somos o estamos, ¿verdad?, en este momento en la búsqueda de empleo o sin empleo, en este caso, pero que el momento va a llegar y que hay que ser pacientes, hay que orar, hay que meditar, hay que buscar también, porque la oración sin acción se queda a medias, ¿no? Yo no puedo estar orando todo el tiempo y no haciendo nada, es decir, tengo que tener una fe profunda en ese poder superior, pero también tengo que accionar, tengo que hacer algo por eso. Tengo que ir, tengo que tocar puertas, tengo que enviar solicitudes, tengo que aplicar, tengo que hacer, tengo que preguntar, tengo que investigar, adicional a las oraciones que pueda hacer. Entonces es importante que nosotros podamos hacer esa reflexión el día de hoy y que tomemos como referencia en nuestro proceso de búsqueda de empleo, en nuestro proceso de desempleo incluso, cómo enfrentar un desempleo cuando no hay recursos, cómo enfrentar un desempleo inesperado, que una cosa es que te digan que la empresa va a cerrar en 6 meses y te están preparando 6 meses antes para que vos busques trabajo por otro lado, a que te digan de la noche a la mañana, ¿sabes qué, coach? Hasta aquí llegaste. Y no hay una explicación, no hay un motivo. Pudo haber sido, no sé, por recorte de personal, o pudo haber sido por una mala intención de alguien, qué sé yo, por lo que haya sido. Eso te genera inestabilidad, te genera esa ansiedad, te puede activar incluso una adicción que puedas tener, o que estés bregando, que estés recuperándote, ¿no? Entonces es importante que hagamos todas estas reflexiones y que podamos utilizar esos recursos que son fundamentales en este proceso. Y cómo la fe, la actitud y la fidelidad a Dios son esenciales para superar cualquier adversidad.
Y es por eso que en Filipenses capítulo 4, justamente el mismo capítulo, ¿no? Interesante porque el propio Pablo escribió Filipenses, y específicamente aquí el capítulo 4, estando preso. Como si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Pablo había sido encarcelado por su fe. Y justamente en Filipenses 4:6, él dice bien categórico, Filipenses 4:6, discúlpame que me estoy demorando mucho de encontrarlo, sino que estoy un poco emocionado, de verdad. Me emociona poder compartirte la palabra de Dios. Y eso no son nervios, sino es emoción, de verdad, es gozo. Porque sin lugar a dudas, nuestro Padre Celestial nos sostiene. Y Él está al cuidado de nosotros. Así que bueno, en Filipenses 4:6 dice, presta mucha atención, dice: por nada se angustien, o por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y algo más, en el versículo 7 dice, ¿no? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ok, busquemos entonces esa cita bíblica. Vamos a darle acá. Filipenses 4, 6, 7, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, en Filipenses 4, 7, como acaba de leer el joven acá, cita de la siguiente manera: por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Voy a leerlo nuevamente. Tomen nota, jóvenes. Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, acá tenemos, si nosotros analizamos punto a punto, punto por punto, detenidamente, esta promesa, ¿verdad?, escrita en el libro de Filipenses por el apóstol Pablo, podemos ver que no nos deja nada ser afanosos, no nos deja nada sofocarnos, desesperarnos. Por otra parte, conozcamos nuestras peticiones, sepamos y seamos conscientes de cuáles son nuestras peticiones ante Dios mediante la oración y el ruego, ¿verdad? Para poder, en acción de gracias, darle gloria a Él. Cuando nosotros tenemos una respuesta que andamos buscando, precisamente para encontrar un empleo o recuperar un empleo, conseguir otro porque me acaban de despedir o porque acabo de perder el trabajo por X o Y razón, la empresa se fue a quiebra, la empresa no está operando más, la empresa es un recorte de personal, la empresa cometió un error al despedirme, qué sé yo, por la razón que sea esta, es importante que nosotros tengamos esa paz que solo Dios nos puede dar, por medio de su palabra, por medio de sus acciones, por medio de la meditación, la oración, la reflexión, ¿verdad? Y la paz de Dios, dice acá, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una vez más, amén. Entonces regresemos para continuar escuchando a Fernamaro. Wow. Siempre con la parte de anuncios, pero bueno. Ahí podría cerrar el video y ya acabó todo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo podemos aplicar esto en la vida práctica? Correcto. En primer lugar, debemos comprender que estar desempleado no significa estar inactivo. Hay trabajo para aquel que busca con fe y actitud positiva. Así que no te desesperes, porque a veces una puerta cerrada es el preludio de una nueva y grandiosa puerta. Aquí hay algunos consejos prácticos que quería compartirte también y, en primer lugar, no pierdas la fe. Porque en tiempos de crisis, allí se revela en dónde está puesta tu confianza. ¿Tu confianza está puesta en Dios? ¿Tú confías en Dios? Escribe aquí en los comentarios, yo confío en Dios, si es que es así. Ok, si confiamos en Dios,
escribamos, yo confío en Dios, y vivámoslo sobre todo, no solamente escribirlo, sino tenerlo consciente y bien grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo confío en Dios. Pero ¿qué pasa, coach, con la gente que no cree en Dios? Igual, no crees en Dios, sos agnóstico, sos ateo, tenés que creer en vos mismo. Tenés que creer en ese poder superior que vos considerás tu poder superior. El universo, la materia, la ciencia. Tenés que buscar ese aliciente, ese poder superior que te va a ayudar en el proceso. En el caso de nosotros los creyentes, sabemos, entendemos, confiamos que Dios es nuestro todo. Es nuestro Salvador, es nuestra fuerza, es nuestro amor, es nuestra fuente de vida, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos claro eso y tenemos un punto de referencia para seguir en el proceso, no estamos solos y no debemos de sentirnos solos en este proceso. No debemos aislarnos, en este proceso. Isolation is not an option. Isolation is not an option. Let me say it again. Isolation is not an option. No es una opción. Aislarse no es una opción. Comentarlo, compartirlo, sí es una opción. Darle gracias a Dios es una opción. Reflexionar al respecto es una opción. Cultivar el proceso es una opción. Aprender del proceso es una opción. Preguntar, investigar acerca de los procesos es una opción. ¿Ok? Para que lo tengamos muy, muy, muy en cuenta y muy presente también. Entrégale en primer lugar tus problemas a Dios. Hoy por la mañana me levanté y al abrir la Biblia y leer allí Isaías 61, recuerdo allí claramente que el propio Isaías decía cómo es que Jehová, el propio Dios, revestirá a su pueblo, ¿no? Estará con sus hijos. Y tienes que empezar a ser más humilde. Necesito yo ser más humilde y decirle, Señor, yo no puedo con esto. Entrégale tus problemas a través de la oración, decirle, Señor, tú eres el quien debe tomar el timón de mi vida, quien debe guiarme. Ok, para todos esos jóvenes, vamos a hacer una pausa acá, que han estado recibiendo solo rechazos, tras rechazos, tras rechazos, y otro correo, y aquel trabajo que estaba esperando tanto, que yo pensé que me iban a dar el sí, fue un no al final. Y me cayó como un vaso de agüelada, como un balde de agüelada, como una cubeta llena de cubos de hielo. Yo pensé que esta vez sí. Yo anhelé que esta vez sí. Yo en mi corazón creí que esta vez sí. Estaba esperando que fuera un sí, pero es un no. Otro no. Y ya llevo solo nos, rejections. Desde que inicié mi proceso de aplicación, desde que inicié este proceso de estar enviando, compartiendo mi resumen con estas empresas a las cuales pues considero que puedo aportar, solo han sido nos, solo han sido rechazos, solo han sido gracias por aplicar, pero no, esta vez no. Vamos a continuar o vamos a movernos con otros aplicantes que sí se acerquen más a lo que buscamos. No, y no, y no, y no. Y tenés lleno el inbox, en la bandeja de entrada de solo nos. Y eso frustra, eso cansa, eso te afecta psicológicamente, espiritualmente, moralmente, financieramente. ¿Cómo nosotros podemos llenarnos de alegría en este proceso en el cual hemos recibido solo rechazos nada más? Que rechazo aquí, que rechazo allá, y entonces ya no sé ni qué hacer. Ya intenté de todo y no me resuelven, no hay una respuesta positiva, no hay algo concreto. No he tenido la oportunidad de tener esa segunda entrevista, esas pruebas que dicen que hay que hacer. No me han dejado ni llegar ahí porque todo ha sido rechazo y rechazo y rechazo. Es momento de que nos replanteemos, que integremos elementos o componentes como el que estamos revisando el día de hoy por medio de la Biblia, que es la palabra de Dios, y cómo nosotros podemos hacer uso de ellos para que podamos llevar un proceso un poco más liviano y que podamos abrazar cada rechazo, pero a la misma vez levantarnos después de ese abrazo y seguir adelante en nuestro proceso de aplicación a nuestro primer trabajo, o bien en nuestro proceso de aplicación para recuperar ese primer trabajo que perdimos este año. Ya hablábamos que desempleo y despidos también puede ser lo que te están afectando en este momento, joven.
Puede que estés desempleado, que hayas buscado trabajo desde el año pasado y que al día de hoy, en el mes número 10, el primer día del mes número 10, todavía no te han llamado a ese trabajo. Todavía no te han dado esa respuesta que andas buscando. De eso hablamos en este perfil, de cómo llevar este proceso con resiliencia, con compromiso, con determinación, pero sobre todo con fe. Independientemente de que tengas una situación de recuperación de adicciones, una situación de salud mental, vamos a poner toda la carne en el asador para que la fe esté en el punto donde tiene que estar y que podamos mover el mecanismo que nos va a llevar a un sí, con ayuda de Dios, obviamente, porque en el caso de nosotros los creyentes, sabemos que sin Él no podemos hacer nada, ¿verdad? En el caso de los no creyentes, sin su poder superior, tampoco, creo yo, que consideran que pueden hacer algo, o puede que sí, pero en el caso de nosotros los creyentes, como les digo, siempre está o estará Dios primero ante todo. Y así que tus problemas se los entregas a Él, tus ansiedades, y empiezas a descansar en la seguridad de que Él cuida de ti. Al compartir tus preocupaciones con Dios, también con tu familia, vas a permitirte que ellos también sean un soporte, y también juntos van a poder colocar sus cargas en la mano de Dios. En segundo lugar, recuerda no culpar a otros ni tampoco a ti mismo. La culpa es una carga innecesaria. En lugar de ello, enfócate en cómo cada situación es una oportunidad para poder crecer y prepararte para futuros desafíos. Si tú has leído la vida de José, y si aún no la has leído, yo quiero de verdad hacer aquí un hincapié para que puedas leerla. Y justamente en Génesis 45, no vamos a leer todo el capítulo, ¿no? Pero yo quería aquí citar las palabras del propio José después de haberse encontrado con sus hermanos, luego de haber sido vendido, ¿no? Y dice aquí, Génesis capítulo 45, versículo 5, dice: ahora pues no os entristezcáis, no se entristezcan, ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Wow, Dios había... Qué interesante que haya citado el libro el pasaje de José, porque es uno de los ejemplos de perdón más grandes humanamente hablando, ¿verdad? Cuando se trata de José y sus hermanos, cómo él llega a convertirse en el segundo, ¿verdad? Hombre más poderoso del mundo en ese momento, ¿verdad? Solamente superado por el faraón, que era el número 1, y cómo él, teniendo tanto poder ahora, o en ese momento, recurre al perdón, recurre a la misericordia, ¿no? Recurre al amor a sus hermanos. Un conocido, ya descansa en la paz del Señor, mi amigo Gregorio me decía: hey, ¿sabes cuál es la venganza de los buenos?, me decía él. Y yo le decía: no padrino, no sé cuál es la venganza de los buenos, cuénteme, dígame. Él me decía: el perdón. Y es prácticamente lo que estamos hablando aquí en el pasaje de José, cómo él logra, ¿verdad?, por la misericordia de Dios y el amor que le tenía a Dios, perdonar a sus hermanos después que sus hermanos lo vendieron, ¿verdad?, y lo trataron muy mal, e incluso no les importó que viviera o que muriera, ¿no? Entonces, como dice acá Fer Namarro, es importante que nosotros hagamos estas reflexiones en nuestro proceso de aplicación, en nuestro proceso de desempleo que tenemos en este momento, en esa búsqueda que estamos haciendo en este momento. ¿Cómo nos estamos enfocando? ¿Solo estamos poniendo la parte técnica o estamos también tomando recursos espirituales que son los que nos ayudan a alimentar el alma, el espíritu, para seguir adelante y enfrentar todos esos rejections, esos correos que nos dicen no vamos a seguir, no va a ser contratado, no va a seguir en el proceso, no, que ya hasta parece una canción, eso de no, porque esa es la verdad. La mayor parte de los lugares a uno le envían o le comparten un correo diciéndole, después de haber revisado, ahora hasta es una tendencia eso de que pareciera que ocupan el mismo template, ¿verdad? El mismo formato de respuesta, porque se parecen mucho, ¿verdad? No sé si lo hacen o lo generan por medio de inteligencia artificial, qué sé yo. Después de haber revisado el proceso de aplicación, lamentamos informarle que no vamos a continuar con el proceso, ya que usted pues nos hemos movido a buscar a personas que se alineen más con lo que andamos buscando. Esos son los correos que recibimos, jóvenes. Yo los recibo, yo los he recibido también, ¿verdad? Y eso no tiene por qué
hacerte sentir mal, no tiene por qué desviarte de tu objetivo, que es precisamente lograr ese sí. Y estamos hablando precisamente y revisando este video del joven Fernamarro por precisamente eso, para alimentar tu resiliencia, tu compromiso, pero sobre todo tu fe en vos mismo y en un Dios todopoderoso por medio de un libro, el cual consideramos todos los cristianos el libro por excelencia, el cual es la Biblia. Había permitido que José sea vendido para que él pueda ser una bendición para su familia y para la nación entera. Teenagers are building business. Nuevamente otro anuncio, pero bueno, ya es parte de no tener un premium license, ¿verdad? O subscription. Esta historia nos recuerda que incluso cuando no entendemos el panorama completo, cuando no entendemos los no de Dios o los planes realmente de Dios, porque nuestra visión es limitada, ¿no? Recuerda que Él trabaja para nuestro bien. En tercer lugar, reorganiza tu vida. Es un momento ideal para poder alinear tus gastos con tus necesidades reales y también tus recursos. Claro, ese es un consejo muy puntual, un consejo financiero sobrio y muy responsable. Es decir, si yo estoy en desempleo en este momento, yo no voy a estar teniendo los mismos gastos, los mismos egresos que tengo cuando estoy activamente empleado, ¿no? Entonces es importante que hagamos esa conciencia de que no querramos estar viviendo la vida que solíamos vivir con la misma intensidad, con el mismo ritmo, cuando no tenemos un ingreso en este momento y estamos viviendo de los ahorros en algunos casos. En otros casos estamos viviendo de los préstamos, estamos viviendo de las tarjetas de crédito. En cualquiera que sea el escenario, cualquiera que sea tu situación, es importante que hagas ese ajuste en tu presupuesto para que no te veas metido en problemas. Recordamos allí las palabras de Romanos 8:28, ¿no? Que dice que para aquellos que aman a Dios, Dios hace que todo coopere para su bien. El fin de algo puede ser el comienzo de algo más grande. El fin es también un nuevo comienzo. Considera este momento como una oportunidad para revisar tus talentos, tus habilidades. Yo estoy muy seguro de que Dios te ha dado talentos muy buenos, talentos únicos, habilidades. Así que pídele a Dios que te dé sabiduría y emprende con valentía y coraje con aquello que tal vez siempre has querido hacer. ¿Sabes? La situación actual que tú puedes estar viviendo, recuerda que pueden usarse como un catalizador para un futuro próspero y también bendecido. Finalmente, administra lo que tienes con gratitud y con sabiduría. La riqueza real, la riqueza verdadera, no se mide por el dinero que tienes en tus cuentas bancarias, ni tampoco por el dinero que tienes en los bolsillos. La verdadera riqueza se mide por lo que ofrecemos desde nuestro corazón. Así que ama a Dios, pon a Cristo en el centro de tu vida, confía que Él te sustentará. Y si aún no has tomado la decisión de confiar tu vida a Jesús, considera hacerlo en este momento. Acepta la invitación que Él tiene para ti. Correcto, entonces acá creo que podemos ya concluir el video. Él hace una disertación muy sobria, muy asertiva, de cómo nosotros podemos hacer uso de un libro que para muchos de nosotros es el libro por excelencia, ¿no? El libro por excelencia, que es la Biblia, y cómo podemos utilizar ese recurso importante de fe, de cultivación, de amor, de resiliencia, en nuestro proceso de búsqueda de empleo y en nuestro proceso de desempleo. Entonces, ese fue el video de Fernamarro, ¿verdad? Un joven youtuber que se dedica a hacer este tipo de videos espirituales que hablan de la palabra de Dios. Y ese es el video que nosotros tenemos para el día de hoy. Gracias por conectarse. Todos los que se conectaron el día de hoy, que estuvieron pendientes del contenido, que estuvieron siempre a la vanguardia, les agradecemos. Es importante, como decía él ya al final, que si no has tomado esa decisión de seguir a Jesucristo, este es el momento de hacerlo. Ese es el momento de la reflexión. Ese es el momento de que si te has peleado o has sentido que has estado resentido con Jesucristo, nuestro Señor, el más grande de todos, los mentores y maestros que puedan haber, es hora de tener esa reflexión, es hora de la reconciliación con Él, para que Él te lleve de la mano en este proceso de aplicación, que Él te lleve de la mano en este proceso de búsqueda, de reconexión de empleo, porque te has quedado sin empleo en este cierre del año. Es crítico cuando está ya al cierre del año y estás desempleado, porque recientemente, o hace un par de semanas, el mes pasado, hicieron un recorte de personal en tu trabajo y te quedaste sin empleo. Es crítico. Yo lo he vivido. Entonces, a mí no me lo contaron, yo lo he vivido.
Y por eso es que yo me animo a hacer este tipo de revisiones de estos videos, para que ustedes puedan ver que no solo ustedes están viviendo esa situación, no solo ustedes han vivido esa situación, no solo ustedes van a vivir esa situación. Esa situación es constante, y es por eso que por medio de la Biblia, por medio de la oración, por medio de la meditación, es nuestro deber espiritual orar por nosotros, pero también orar por todos aquellos que están en este proceso también, al igual que nosotros, que están sufriendo, que están teniendo ansiedad, que están teniendo depresión, que no saben qué hacer, que solo reciben nos y nos, y que los frustran, porque sienten que se prepararon para nada, porque están desde enero aplicando, enviando las aplicaciones a los trabajos y no les dan respuesta. Entonces, ese es el tema del día de hoy. ¿Cómo nosotros podemos conectar la parte espiritual con la búsqueda de empleo y con el desempleo también? Porque puede que estés enfrentando un desempleo ahora mismo y tus ahorros se te estén acabando. Y entonces, ¿qué viene luego? ¿Qué depara? ¿Qué voy a hacer de ahora en adelante si no me llaman en los siguientes días? Tengo que buscar un trabajo. Entonces, gracias por conectarse. Todos los que se conectaron el día de hoy, amables por seguir nuestro contenido, saben que nosotros siempre estamos en pro de ayudarles, de acompañarles en ese proceso de búsqueda, en ese proceso de desempleo también. Así que quiero cerrar con algo muy importante, y es la oración de la serenidad. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia entre las que puedo y no puedo cambiar. Buenas tardes a todos. Estén pendientes de nuestro próximo live, en el cual vamos a estar compartiendo cómo prepararme o cómo irme preparando en caso de un despido. ¿Ok? Soy el Coach JP, esto es Job Mentorship, y espero que se puedan conectar el día de mañana en nuestro siguiente live. Hasta la próxima.